Diseño y preparación de lechadas. Para diseñar y preparar una lechada a ser utilizada durante la cementación forzada o cementación secundaria, existe un consenso general en cuanto a sus principales características. Por ejemplo, ser de baja viscosidad, bajo valor de esfuerzo G, cero agua libre, control de fluido apropiado según las características de formación, tiempo de espesamiento apropiado con margen de seguridad, realizar pruebas de laboratorio siguiendo los procedimientos establecidos por el Instituto Americano del Petróleo, las cuales pueden ser obtenidas o revisadas en el apéndice B del SPEC 10. Utilizar en el campo un sistema de mezcla homogéneo, utilizar agua limpia para la mezcla de lechada, así como también utilizar un fluido limpio para realizar prueba de inyectividad. En cuanto al volumen de lechada que debe ser preparada para ser desplazada durante las operaciones de cementación forzada o secundaria, va a depender de los intervalos y de la técnica que se vaya a utilizar, es decir, baja o alta presión. Al respecto, para la baja presión se requiere determinar un volumen de lechada que permita llenar los punzados y los canales en el anular revestidor formación. En el caso de la alta presión, el volumen que debe determinarse debe ser el necesario para cubrir lo que es la longitud y ancho de la fractura generada, así como también debe permitir bombearse un determinado volumen por debajo de la presión de propagación de fractura. En líneas generales, existen unas reglas operacionales importantes de total interés para las operaciones de cementación secundaria, como es el caso de que el volumen no debe exceder la capacidad del tubing, así como también para el caso de realizar una operación de cementación secundaria para largos intervalos, se recomienda utilizar técnicas de tapón balanceado. Adicionalmente, utilizar dos sacos de cemento por pie de perforación. Aunado a esto, tener disponible o utilizar 100 sacos como mínimo si la tasa de inyección después de la rotura es superior a los 2 barriles por minuto. Utilizar 50 sacos si la tasa de bombeo es menor a 2 barriles por minuto. Y adicionalmente el volumen no debe generar una columna hidrostática que no pueda ser reversada o controlada. En cuanto a las propiedades de la lechada, podemos hablar en primer lugar del control de filtrado. Es importante destacar que, como ha sido discutido previamente, el control de la pérdida de filtrado es un factor muy importante cuando se presiona cemento frente a un ambiente permeable. Es importante destacar que para forzamientos a baja presión, un apropiado control de la pérdida de filtrado permitiría el perfecto llenado de todos los túneles de los punzados u orificios generados por el cañonea, dejando un nodo de cemento en el revestidor de tamaño reducido. Ahora bien, el filtrado puede ser definido de acuerdo al tipo de formación y a su permeabilidad. De estudios previos se puede obtener que el filtrado API del cemento debería ser según se muestra en la siguiente tabla. Por ejemplo, informaciones con muy baja permeabilidad, el filtrado debería estar en 200 mililitros por cada 30 minutos. Baja permeabilidad, el filtrado debería estar entre 100 a 200 mililitros por cada 30 minutos. De alta permeabilidad, el filtrado debería estar entre 35 a 100 mililitros por cada 30 minutos de prueba. Ahora bien, en el caso de que se realice un forzamiento en dolomitas y caliza, la situación es sumamente diferente que en las areniscas. ¿Debido a qué? A que la permeabilidad consiste en canales interconectados o en sistemas de fractura. Cabe destacar que todos los sólidos del cemento pueden entrar en estos canales y como su deshidratación es lenta, el cemento puede viajar largas distancias dentro de la formación. Es importante destacar que para tratar de confinar el cemento en las cercanías del hoyo, la deshidratación debe ser lo más rápida posible.
Por tanto, lechadas con pérdidas en el orden de 300 a 800 mililitros por 30 minutos son requeridas para una rápida formación de reboque. Adicionalmente, es de utilizar si se agregan materiales de control de pérdida para que actúen como agente de bloqueo a través de los canales de fractura. Importante destacar que estudios previos reportaron forzamientos exitosos utilizando una combinación de dos lechadas para sellar zonas cavernosas. Inicialmente una de alta pérdida de filtrado, 300 mililitros por cada 30 minutos, seguida de una lechada de baja pérdida con mayor tiempo de fraguado y colocada por el método de bombeo de excitación o de excitación. En cuanto al tiempo de espesamiento, igual que las cementaciones primarias, la temperatura y la presión del fondo del pozo son factores que influyen en el tiempo de colocación de una lechada. Ahora bien, la temperatura encontrada en trabajos de forzamiento es mayor que la temperatura de circulación utilizada en cementaciones primarias. Por esta razón, el Instituto Americano del Petróleo determinó programas de pruebas diferentes para forzamiento y deben ser aplicados para evitar prematuros espesamientos de lechada. Seguidamente, el tiempo de espesamiento se determina en función de las condiciones del pozo en particular y la técnica de bombeo a ser utilizada. Seguidamente, el tiempo debe ser lo suficientemente holgado para permitir la colocación del cemento y operación de reversar, más un factor de seguridad que varía entre 30 a 45 minutos. Ahora bien, el bombeo en directo requiere menos tiempo que el bombeo con excitación. El reboque se forma más rápidamente en lechadas de alta pérdida utilizadas con el bombeo directo, mientras que lechadas con baja pérdida desarrollan más lentamente la formación de un reboque con la técnica de bombeo con excitación. Es importante aclarar que el tiempo de espesamiento es importante para la lechada que no ha sido deshidratada. La filtración altera la relación agua-sólido, reduciendo consigo el tiempo de espesamiento en la lechada sometida a un proceso de deshidratación. Mejor dicho, disculpe, en pozos con poca profundidad el tiempo debe ser corto, ejemplo, 2 horas. Sin embargo, si se va a excitar, entonces el tiempo pudiese ser inclusive hasta 6 horas. En cuanto a la viscosidad, la habilidad de la lechada para fluir a través de estrechos canales es proporcional a su fluidez. Las lechadas viscosas, aunque son útiles para llenar grandes cavernas, no fluyen en canales estrechos, al menos que sean sometidas a una gran presión diferencial, la cual estaría limitada con la presión de fractura. Por consiguiente, las lechadas con baja viscosidad preparadas con dispersante son más utilizadas. Ahora bien, se debe tener cuidado con los controladores de filtrado, ya que estos tienden a viscosificar y elevar los valores de esfuerzo de head. Finalmente, en cuanto a las propiedades de la lechada, la resistencia a la compresión en los forzamientos no es un parámetro prioritario o urgente, como si lo es me disculpa, repito. En el caso de la resistencia a la compresión, en los forzamientos no es un parámetro prioritario o necesario, como si lo es la técnica de colocación del cemento. La forma de los túneles de los punzados permite que el cemento actúe como una válvula check en ambas direcciones. Por tanto, un cemento parcialmente deshidratado desarrollará resistencia a la compresión dentro de los túneles de los orificios o punzaciones. En cuanto al procedimiento de diseño, el éxito de las cementaciones de forzamiento depende principalmente de un correcto procedimiento de diseño. Como guía útil para establecer un diseño adecuado según las características del pozo, se deben responder todas estas preguntas antes de ejecutar la operación. Sin embargo, el pensamiento común de muchos técnicos es que el método más exitoso es el de baja presión, con empacaduras o retenedor, utilizando una lechada de baja pérdida de filtrado y bombear aplicando el método de excitación. Entre las preguntas a responder se tienen las siguientes, como por ejemplo, ¿cuál es el problema del pozo? ¿Cuáles son los objetivos del trabajo a realizar? ¿Cuál técnica se va a emplear?
qué tipos de herramientas se van a utilizar, a qué profundidad se va a asentar la herramienta, a qué profundidad se debe bajar la tubería de cola, qué tipo de fluido hay en el pozo, cuál será la máxima presión, cuál será el procedimiento de trabajo a seguir, cuál es el tiempo estimado de trabajo, cuál es la composición de la lechada, su formulación, cuál es la cantidad de lechada requerida, cómo se van a abrir o limpiar las perforaciones, cuál es la presión de fractura de la formación. Se han considerado otras informaciones de formación relacionadas como por ejemplo litología, permeabilidad, presión, posibles contactos agua-petróleo o gas-petróleo, temperatura, entre otros. ¿Cuál será el tiempo de espera, mejor conocido como walk? ¿Y cuál será el procedimiento a seguir para ser evaluado el trabajo? Es importante destacar que todos los forzamientos que se apliquen en un pozo solucionan diversos problemas, como por ejemplo, canales dejados por una mala cementación primaria o forzamientos en zonas con fracturas naturales. Para el primer caso, se sugiere colocar un volumen de cemento con baja pérdida de filtrado seguido de otro volumen de cemento con alta pérdida, que sería un volumen de cierre, y utilizar técnica de baja presión. Para el caso del forzamiento de para corregir canales dejados por una mala cementación primaria, se sugiere utilizar el método de circulación. En cuanto al forzamiento en zonas con fracturas naturales, se sugiere utilizar cementos con alta pérdida de filtrado, confinar sellos cercanos a la cara del hoyo y utilizar técnica de baja presión. En conclusión, podemos hablar de un forzamiento las siguientes lo siguiente. En primer lugar, las operaciones de forzamiento son particularmente un problema de colocación. Diagnosticar el problema y la planificación de su solución son críticos para el éxito de estas operaciones. Cada problema en particular posee detalles particulares que son claves y deben ser controlados. El control de filtrado del cemento es utilizado en la mayoría de las aplicaciones de forzamiento. Especialmente es muy importante en la aplicación de la técnica baja presión. Los cementos con baja pérdida de filtrado son excelentes fluidos de fractura. También la permeabilidad de la formación debe ser considerada al momento de seleccionar la cantidad de pérdida de filtrado de la composición cementicia. E igualmente, la técnica de baja presión es preferible siempre y cuando pueda ser aplicada. La técnica de bajo filtrado permite mejor control en la colocación del cemento dentro de cavernas existentes que deben ser selladas. Igualmente, la utilización de fluidos de completación o preflujos con ceros sólidos por delante del cemento son requisitos obligatorios en la aplicación de la técnica de baja presión y preferiblemente deben utilizarse con la técnica de alta presión. Si los lodos preceden el cemento, los resultados tienden a ser muy pobres, ya que genera problemas en las operaciones una vez culminada. La técnica de alta presión es preferible cuando no existen canales ni cavernas detrás del revestidor o cuando fluidos que contienen sólidos preceden al cemento. De igual manera, la temperatura es el principal parámetro que gobierna el proceso de hidratación del cemento. Conocer con exactitud la temperatura influye en la escogencia apropiada de la lechada. Asimismo, el tipo de pozo, su historia y configuración mecánica afectan la temperatura durante el forzamiento. En el caso de los pozos inyectores de agua, suelen ser más fríos que los pozos productores a la misma profundidad. Si el pozo no puede ser circulado a la profundidad del punto de inyección, se debe tomar la temperatura estática para el diseño del cemento. Y finalmente, en laboratorio no se puede representar todas las condiciones de la operación de un forzamiento. Muchas gracias.